Bienvenidos a esta semana en el Congreso, donde le presentamos un resumen de los trabajos más relevantes realizados por legisladores federales. El Senado de la República avaló reformas relativas al apagón analógico. La Cámara de Diputados avaló reforma para no permitir el cambio de uso de suelo a terrenos incendiados. El dictamen que expide la Ley de Disciplina Financiera para las entidades y municipios fue avalado por la Cámara de Diputados. A fin de regular el aprovechamiento sustentable de energía, avalan en el Senado Ley de Transición Energética. La Cámara de Diputados realizó homenaje a Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano. Y además, los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado. Quédese con nosotros, comenzamos. Ante el Pleno del Senado se presentó un dictamen por el que se reforma el artículo 19 transitorio del decreto que expide las leyes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El documento permite a permisionarios o concesionarios de uso público, social, comunitario e indígena que presten el servicio de radiodifusión y que no estén en condiciones de iniciar transmisiones al 31 de diciembre, informen al IFT para obtener la suspensión temporal de transiciones digitales, la cual no podrá exceder del 31 de diciembre de 2016. Presidentes de las comisiones dictaminadoras fundamentaron este texto. Para que durante la época electoral se suspenda la entrega de televisiones digitales de codificadores o la sustitución de equipos por parte de los gobiernos, como parte de los programas sociales que tienen ellos a su cargo en términos de sus respectivas leyes. Lo que se quiere evitar es que se haga un lucro político excesivo, distinto a lo que tiene que ser pues el apoyo para los hogares de escasos recursos que requieren de este tipo de entrega. Los que invirtieron deben de recibir el reconocimiento, porque hubo estados que invirtieron y están listos para transmitir en digital. Los que no invirtieron, hay que seguir señalándolos. Ellos tienen la culpa de que hayamos tenido que estar en este escenario. Lo que sí creo que no podemos permitir es que las audiencias pagaran por esta irresponsabilidad. Al no haber registro para posicionamientos, los grupos parlamentarios subieron a tribuna para discutir en lo general el dictamen y fijar posturas a favor y en contra del mismo. No creo que Televisa y TV Azteca necesitan recursos, ¿verdad? Cuando el Estado gastó miles de millones para regalar televisoras, bueno, siquiera hubieran gastado para proteger en esas estaciones de baja potencia a la población que atienden. El señalar como fecha límite el 31 de diciembre del 2016 para estos medios públicos, para que transiten de manera definitiva, nos permite tener una fecha específica y no suponer que nos vamos a llevar 3, 4, 5 o hasta 10 años, como sucede en Norteamérica, en dar este paso tan importante. Este dictamen nació para beneficiar a 2 empresas de televisión comercial, para exentarlas de sanciones por el incumplimiento de inversiones en términos de digitalización de las estaciones complementarias de radiodifusión comercial, cuya concesión está mayoritariamente, como bien lo dijo Dolores Padierna, en manos del duopolio de la televisión. Se decía aquí también, ningún transitorio puede estar encima de la Constitución. Es verdad, el propio artículo 5º transitorio de la Constitución puede llegar a estar en conflicto con el artículo 6º de la propia Constitución, por lo que, y el artículo 5º transitorio, que es el que dispone el apagón analógico el 31 de diciembre del 2015, pudiera estar en conflicto en algunas zonas. Ni podemos permitirnos en este Senado de ninguna manera la realización de chicanas legislativas con la que se procesó esta iniciativa. Esta reforma o esta forma de proceder no honra al Senado de la República y menos aún nos prestigia como legisladores. Se está legislando con beneficiarios exprofeso. Se propone que se le autorice la suspensión temporal de sus transmisiones o bien reduzcan su potencia para que realicen las inversiones necesarias y puedan transitar a la televisión digital sin el riesgo de perder su concesión.
Se propone con fecha límite al 31 de diciembre del 2016, plazo razonable. Por favor, ¿creen que los más pobres lo que necesitan son televisiones? ¿De verdad están conscientes que esa es la mejor manera de beneficiar a los pobres y por eso es tan urgente y necesaria esta reforma? Eso es demagogia. Luego de más de 2 horas y media de discusión, el Pleno del Senado aprobó en lo general y los artículos no reservados con 70 a favor, 15 en contra, una abstención, esta reforma al artículo 19 transitorio del decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano y se modifican diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado el 14 de julio de 2014. Consecuencia, está aprobado en lo general y aprobado el párrafo noveno del artículo 19 transitorio, los transitorios primero y segundo del proyecto de decreto. Posteriormente se sometió a discusión una reserva al párrafo octavo del régimen transitorio del dictamen por parte del senador Javier Corral y otra del senador César Octavio Pedrosa Gaitán respecto del artículo tercero transitorio. Solo esta última fue aceptada para su discusión y posteriormente aprobada para integrarse al dictamen. Propongo adicionar, en lugar de las actuales estaciones de televisión radiodifundida, que se diga, aquí está equivocado el concepto, debe decir los concesionarios de televisión radiodifundida de uso público y social. Que se explicite que los sujetos activos a los que está dirigida la suspensión de la distribución o sustitución de equipos receptores o decodificadores, así como de los programas de entrega de televisiones digitales, son tanto la Federación como las entidades. Al concluir el desahogo del contenido de las reservas, el Pleno del Senado avaló el dictamen en 3 diferentes votaciones. La primera arrojó 65 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones respecto al párrafo séptimo del dictamen. La segunda con 59 a favor, 13 en contra y 7 abstenciones sobre el párrafo octavo del documento. Y finalmente con 65 a favor, 9 en contra y 2 abstenciones sobre el artículo tercero transitorio del dictamen. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 transitorio del decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado el 14 de julio de 2014. Se remite a la Cámara de Diputados por los efectos del artículo 72 constitucional. Pasemos ahora a la Cámara de Diputados, donde se avaló una reforma para no permitir el cambio de uso de suelo a terrenos incendiados. Esta reforma se presentó en un dictamen con cambios a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, donde se establece que no se otorgará autorización de cambio de uso de suelo en terrenos incendiados sin que hayan pasado al menos 20 años y se acredita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que el ecosistema se ha regenerado. Hemos destruido una gran cantidad de nuestros recursos forestales en aras generalmente de darle un uso diverso al suelo, principalmente en actividades productivas o simplemente con el propósito de mantener ociosa la superficie siniestrada. Se prevén infracciones de 150 a 30,000 días de salario mínimo para quien realice en terrenos incendiados cualquier actividad o uso distintos a la restauración o al manejo forestal sustentable dentro de los 20 años siguientes a que haya ocurrido un incendio. Luego de la fundamentación, los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados externaron su posicionamiento a favor respecto al dictamen. Para la bancada de nuestro partido resulta prioritaria la protección del medio ambiente, por lo que nos encontramos comprometidos con la aprobación e implementación de normas jurídicas que abonen a la protección, a la prevención y ejemplar castigo a los actos de depredación ambiental. La sustentabilidad es un tema que hemos impulsado de manera firme y comprometida. Forma parte de nuestro ideal político. Ha sido uno de los ejes irreductibles de nuestra agenda legislativa. Como seres humanos y como representantes del pueblo de México, no podemos permitir que la especulación y los intereses particulares atenten contra la enorme riqueza biológica de nuestro país.
Estamos a favor del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual atiende la problemática de los incendios forestales y, en consecuencia, votaremos positivamente la propuesta por considerar que prioriza la salvaguarda de los bosques y las selvas en nuestro país. La presente iniciativa es de vital importancia para preservar nuestro ecosistema forestales. El que quema un bosque o selva merece un castigo severo y no el premio de hacer con el terreno lo que le convenga a sus intereses económicos. Resulta necesario construir una estrategia que logre frenar el acelerado deterioro de los ecosistemas forestales del país y permita revertir la tendencia que ha significado la pérdida de áreas forestales durante un prolongado periodo de tiempo, lo cual ha profundizado el empobrecimiento de muchas comunidades rurales. Debemos reconocer también que la tala ilegal y desmedida de nuestros bosques se ha convertido en una seria amenaza para el equilibrio ecológico de muchos ecosistemas de nuestro país. Esta fracción parlamentaria está convencida que el Estado debe de actuar de manera prioritaria, atender y frenar de manera eficiente estos causales, ya que de no hacerlo se pone en riesgo la capacidad de impulsar un desarrollo sustentable con graves afectaciones sociales y ecosistemáticas. Luego de discutir el proyecto, se procedió a la votación del dictamen, el cual quedó aprobado con 416 votos a favor y ninguno en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 416 votos, es decir, por unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Vamos a un corte y al regresar le tendremos más información sobre lo acontecido en el Pleno de la Cámara de Diputados. Continuamos. A fin de ejercer mayor control en el manejo de los recursos públicos a estados y municipios, la Cámara de Diputados avaló un dictamen al respecto. Todos los detalles al volver.